Perfecto. Entonces, el siguiente problemita dice así. Se quema alcohol etílico, en este caso sería C2H5OH, con un 70% de exceso de aire. ¿Ok? Nos piden que calculemos la fracción molar de los productos, cuántos kilomoles hay en los productos formados y los reactivos. También que calcule la masa de agua y de oxígeno contenido en los productos por unidad de masa de combustible. Calcule además la relación de aire-combustible del problema. Y los productos de la combustión son dióxido de carbono, agua, nitrógeno y vamos a tener oxígeno. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos 70% de exceso de aire. Quiere decir que como hay exceso de aire, vamos a tener exceso de oxígeno y no todo el oxígeno se va a quemar. Entonces va a pasar oxígeno, cierta cantidad de oxígeno directo de los reactivos a los productos, ¿ok? Que no va a ser utilizado para el proceso de combustión o no puede. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de alcohol etílico para oxidarse o para oxidar más bien junto con toda la cantidad de oxígeno que hay. Entonces hay oxígeno de sobra, por lo tanto no lo voy a utilizar todo, utilizo cierta cantidad y el resto se obtiene como producto también, como resultado al final de, si lo vemos como una ecuación. ¿Ok? Entonces acá en las suposiciones, ¿verdad? Debemos de suponer combustión incompleta, ¿verdad? Porque tengo, primero, porque nos dicen que tengo exceso de aire, ¿verdad? Quiere decir que el combustible no es suficiente para quemarse junto con toda la cantidad de aire que hay. Hay exceso de aire, hay aire de más, por lo tanto no se puede aprovechar todo. O sea, cierta cantidad quiere decir que va a salir eh, hacia los productos, que al final el mismo problema nos lo resuelve esa duda si tuviéramos duda diciendo que tenemos oxígeno presente en los productos. Por lo tanto, se trata de una combustión incompleta, donde tenemos productos eh, como dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Entonces, combustión incompleta. La fracción molar, recordemos que es el número de moles de cada componente individual entre el número de moles total de la mezcla. Y bueno, vamos a formar nuestra ecuación principal. A partir de combustible más suma de aire, vamos a tener productos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál combustible? El alcohol etílico más aire. Sabemos que el aire está formado por 1 kilomol de oxígeno más 3.76 kilomoles de nitrógeno. Esa cantidad de aire unitario lo voy a multiplicar por la cantidad de aire estequiométrico para asumir primero de que vamos a quemar el 100% de los combustibles. Igual a X cantidad de CO2, Y cantidad de agua y Z cantidad de nitrógeno. Okay. Primero vamos a formar la ecuación con aire estequiométrico. No vamos a incluir todavía el oxígeno que hay de más. Muy bien. Entonces nuestra ecuación con aire estequiométrico quedaría de la siguiente manera. C2H5OH, que es el alcohol etílico. Más, vamos a multiplicar la cantidad de aire teórico o aire estequiométrico por 1 kilomol de oxígeno y 376 kilomoles de nitrógeno. Esto vamos a tener como producto una cantidad que no conocemos de dióxido de carbono
otra que tampoco conocemos de agua y otra que tampoco conocemos de nitrógeno. ¿Por qué no estoy sumando el oxígeno todavía? Porque estoy calculando la cantidad de aire estequiométrico para quemar la totalidad de el combustible sin tener en los productos la presencia de agua. ¿Ok? Esta ecuación la vamos a balancear como una combustión completa. Sabemos que no es combustión completa, sí completa, pero la vamos primero a balancear como una combustión completa, ¿verdad? Adelantándonos, ¿para qué? Una vez teniendo, ok, ¿cuánto va a ser la cantidad de productos y de aire estequiométrico, de aire teórico? Esa cantidad la voy a multiplicar por el 70% de aire en exceso. Entonces voy a partir de mi ecuación estequiométrica general, luego voy a multiplicar tanto la cantidad de aire como los productos por el 70% de exceso o multiplicado por el 1.7 que tenemos de exceso. ¿Ok? Aumento ese valor en un 70%. ¿Ok? Y cómo aumentamos un valor en un porcentaje determinado, lo multiplicamos por 1.5 si es el 50%, 1.7 si es el 70%, 1.4 si es el 40%, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nos vamos primero a balancear la ecuación como una combustión completa, que serían cumplir los mismos pasos que vimos anteriormente. Y analizamos cada cantidad de átomos que hay y de moléculas, de elementos que tenemos. Iniciando con el carbono. El carbono está presente solamente en el alcohol etílico como 2 kilomoles de carbono y en la salida tenemos una cantidad desconocida, X por X veces la cantidad de carbono. Entonces, rápidamente puedo reescribir una ecuación como 2 kilomoles de carbono es igual a X cantidad. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, X debe ser obligatoriamente igual a 2. Fácil, ¿ok? Vamos con el hidrógeno. En este caso tengo 5 veces acá y 1. ¿Ok? O sea, 6. 6 kilomoles de hidrógeno. Y de este lado tengo Y veces 2 kilomoles de hidrógeno. Que obligatoriamente sé que ya tengo 2. Ahora, ¿cuánto debe ser este número para que se iguale con los 6 que tengo acá? Ya viéndolo solamente el hidrógeno en una ecuación sencilla, el único valor que me cumple la igualdad es 3 veces o 3 kilomoles. Si ya tengo aquí 3 kilomoles multiplicado por 2 que ya tenía, 3 por 2, 6. Los 6 que tengo de este lado. Ahora vamos a analizar el oxígeno. En el combustible tenemos un oxígeno más aire teórico por 2 oxígenos. Aire teórico por 2 oxígenos. Igual a, tenemos X cantidad de 2 oxígenos, X cantidad de 2 oxígenos por Y cantidad de un oxígeno. Y cantidad de un oxígeno acá. Ahora vamos a dividir toda la ecuación, ¿verdad? Primero, ya sabemos que X es igual a 2 y que Y es igual a 3. Ahora vamos a dividir
toda la ecuación, ¿verdad? Una forma fácil de hacerlo es dividir toda la ecuación por 2 kilomoles de oxígeno. Donde, vamos a ver, si yo divido esto entre 2, esto entre 2, bueno, donde O2 es igual a 2O, ¿ok? En ambos casos tengo 2 kilomoles de oxígeno, ¿verdad? Y acá lo dividimos en 2O y acá lo dividimos en 2O. ¿Ok? Acá se me va el oxígeno, acá se me van los 2 de oxígeno con 2 de oxígeno, acá se me van 2 de oxígeno con 2 de oxígeno y acá se me van 1 de oxígeno con 1 de oxígeno. Por lo tanto, me queda una ecuación de 1 entre 2, que es esta parte de acá, más aire estequiométrico, que es esta parte, es igual a, me queda un 2 solito, más 3 medios acá. 3 medios. ¿Ok? Que es lo que tenemos a continuación, ya simplificada. ¿Ok? Es lo mismo, simplemente para que vieran de dónde salían estos valores. Para eliminar, como tenemos oxígeno multiplicando todos todas las partes de la ecuación, simplemente lo eliminamos de la ecuación dividiendo toda la ecuación por 2 kilomoles de oxígeno, sabiendo que O2 es igual a 2O. Muy bien, nos queda de esta forma, donde la única variable, ¿quién es? ¿Qué es lo que buscábamos? AT, el aire teórico o el aire estequiométrico. Por lo tanto, hacemos esta división, esta suma, lo pasamos a restar el 0.5 o el 1 medio y tenemos que la cantidad de aire teórico debe ser de 3 kilomoles. ¿Ok? Se necesitan 3 kilomoles de aire para quemar 1 kilomol de alcohol etílico. Muy bien. Y vamos a multiplicar la cantidad de aire teórico por 3.76 kilomoles de nitrógeno y así obtenemos que Z para mantener la igualdad debe ser a 3 por 3.76, o sea, 11.28. Tenemos 11.28 kilomoles de nitrógeno. Ahora vamos a reescribir la ecuación, ¿verdad? Con la totalidad de aire estequiométrico. Con esta ecuación estamos diciendo que se van a quemar el 100% de ese alcohol etílico, ¿ok? Pero, ¿qué nos decía el problema? Que debemos de tomar en cuenta un 70% de exceso de aire. Entonces, esa cantidad de aire debemos de aumentarla en un 70%. Entonces, los 3 kilomoles de aire que son, recordemos, el oxígeno más el nitrógeno, respectivamente, 1 y 3.76, esa cantidad de aire ya sabemos que es 3 veces, ¿verdad? Para tener la cantidad de aire estequiométrico, pero esa cantidad ahora total de aire estequiométrico la vamos a aumentar un 70%. ¿Y cómo lo hacemos? Lo multiplicamos por esa cantidad 1.7 y también hay que equilibrar la ecuación. Por lo tanto, la ecuación que yo tengo con aire estequiométrico la voy a multiplicar toda la sección de aire, la vamos a multiplicar por
1.7 para aumentar esa cantidad de aire estequiométrico en un 70% de exceso. ¿Ok? Y al hacer eso, vamos a tener como resultado adicional, ¿verdad? Que el nitrógeno pasa directo, ¿verdad? En la combustión pasa directo, por lo tanto vamos a tener la cantidad de hidrógeno en la entrada, la misma cantidad a la salida, por lo tanto esta cantidad también la vamos a multiplicar por 1.7 y luego vamos a sumar, ahora sí sumamos la cantidad de oxígeno que vamos a tener como resultado en los productos, la cantidad de oxígeno que pasa también directo, que no se utilizó para la combustión. ¿Por qué? Porque está en exceso. Solo se necesita esta cantidad de oxígeno, 3 kilomoles, ¿verdad? Por lo tanto, el resto va a pasar directo. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos ahora sí a reescribir Profe, correctamente. Ajá. disculpe, digamos, si fuera en vez de 70%, yo qué sé, 40%, entonces se multiplica por 1.4. 1.4. Ajá. Ah, ok, ya entendí. Aumentamos el número en un 40%. Ok, O ok, sea, es entendí. como sacarle el 40% al número que teníamos y sumarlo. Es lo mismo, pero va a ser lo más rápido, simplemente entender que lo multiplicamos por 1.4, 1.7 si es el 70%, 1.3 si es el 30% y así sucesivamente. Es una forma de calcular directamente el exceso. Es lo mismo que si nosotros al número total le sacamos el 70% y luego agarro el número total y le sumo ese resultado que acabo de obtener. Esas dos operaciones las puedo hacer en una sola multiplicándolo por 1.7. ¿Ok? Que también pues es más fácil verlo de esa manera para hacer menos pasos. Entonces, toda la parte del aire, ¿verdad? Que ya sabemos que está compuesto por dos elementos y a la vez ya sabemos que esa cantidad de aire está multiplicada por 3 veces, esa cantidad total la vamos a multiplicar por 1.7. Igualmente el nitrógeno, porque él pasa directo, y la cantidad de oxígeno que pasa directo también la debemos de agregar y también calcular. Entonces se vería de esta forma. Tomamos la cantidad de aire, la multiplicamos por 1.7, o sea, aumentamos un 70% para tener ese 70% en exceso de aire y vamos a tener la misma cantidad de productos de CO2 y de 3 y de agua, ¿verdad? Porque están limitados por la cantidad de combustible. Entonces no vamos a poder tener más CO2 o más agua porque estas cantidades están limitadas por el combustible. Y el combustible se está manteniendo la misma cantidad, ¿ok? Que es 1 kilomol de alcohol etílico. Por lo tanto, lo único que puede variar en los productos es el nitrógeno, que también lo vamos a aumentar ¿cuánto? Un 70%, o sea, lo multiplicamos por 1.7 y vamos a calcular una nueva cantidad W para saber cuántos kilomoles de oxígeno tenemos como resultado en los productos, ¿ok? Que es el oxígeno de exceso. Muy bien. Entonces ahora vamos a equilibrar la ecuación. ¿Para quién? Para el oxígeno, donde tengo acá un oxígeno, acá tengo 3 por 2 oxígenos, van a ser igual a 2 oxígenos o 2 veces 2, 4 en realidad, y acá 3 oxígenos más W2O. ¿Okay? Una cantidad de oxígeno que no sabemos todavía cuánto es. Por lo tanto, la ecuación para solamente oxígenos son un oxígeno de el combustible
3 veces una molécula de oxígeno, ¿verdad? Que teníamos inicialmente para aire estequiométrico, la multiplicamos por el 70% o la aumentamos un 70%, que es lo mismo que multiplicar 1.7 por 1.7. Esto es igual a 2 moléculas de oxígeno más 3, acá es, este 2 no va, más 3 de oxígeno y más una cantidad W multiplicado o W veces el oxígeno de exceso. ¿Ok? Entonces, igualmente, los tengo muchas veces O2, que pasa si yo divido toda la ecuación y todo está multiplicado por el oxígeno. ¿Qué pasa si yo divido esto en dos? Siempre me equivoco. Divido en dos oxígenos, esto acá en dos oxígenos, dividido en dos oxígenos, dividido en dos oxígenos y dividido en dos oxígenos. Acá se me van los dos oxígenos, acá también y acá también. Perdón, acá no. Acá dijimos que esto era solo uno. Por lo tanto, acá me queda me queda un 2. Y acá se me enreda un poquito. Pero bueno, me queda la ecuación acá. Me queda entonces un medio, 3 por 1.7, 5.1. De este lado me queda 2, de este lado 3 medios y de este lado W. ¿Ok? Dividiendo todo entre 2. Muy bien. Entonces, reescribiendo la ecuación, sin el oxígeno de por medio, tenemos una ecuación lineal con una incógnita, ¿quién es? W. Despejamos W y nos da un valor de 2.1. Entonces, quiere decir que tenemos acá 2.1 kilomoles de oxígeno. Entonces, vamos a reescribir ahora sí la ecuación tomando en cuenta un 70% de exceso de aire, como la cantidad inicial, 1 kilomol. Aquí tenemos un 1 imaginario, 1 kilomol de alcohol etílico más 5.1. ¿Dónde sale ese 5.1? De 3 por 1.7. 3 por 1.7, 5.1, la cantidad de aire que ingresa, ¿verdad? Que ya este 5.1 me representa, está tomando en cuenta ese 70% de oxígeno o de aire en exceso. Entonces dijimos que teníamos la misma cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? La misma cantidad de agua. Ahora tenemos de oxígeno, ¿cuánto? 2.1 de oxígeno y 11.28 por 1.7, 19.17 de nitrógeno. Bien. Acá podemos comprobarlo, ¿verdad? Que está equilibrado verdaderamente. Si hacemos 5.1 por 2 más 1, entonces aquí tendríamos un oxígeno más
5.1. Esto es igual a 5.1, perdón, por 2. Esto es igual, entonces tenemos 1 más 5.1 por 2 igual 11.2 kilomoles de oxígeno de este lado de los reactivos. Esto debe ser igual entonces a 2 por 2 de oxígeno, solamente tomando el oxígeno. 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3, más 2.1 por 2, 4.2, más 3 más 4, igual a 11.2. Entonces, tanto en los productos como en los reactivos tenemos 11.2 kilomoles de oxígeno. Aquí está comprobado y aquí está comprobado. ¿Ok? Igualmente va a pasar para el carbono, para el hidrógeno. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra ecuación tomando en cuenta un exceso del 70% en el aire. Donde los productos ya vemos que es combustión incompleta porque tenemos presencia de oxígeno como resultado en los productos. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el número de moles del producto. ¿Ok? Que es simplemente sumar la cantidad de moles de CO2, la cantidad de moles de agua, la cantidad de moles de oxígeno y la cantidad de moles de el nitrógeno. Entonces, el número de moles del producto o de kilomoles en este caso es de la suma de número de moles de cada uno de los productos por separado, igual a 26.27 kilomoles. Este es el número de moles de la mezcla. Muy bien. Por lo tanto, la fracción molar va a ser igual a la cantidad de moles de cada producto dividido entre el total de moles de la mezcla. O sea, 2 para el CO2, 2 entre 26.27, para el agua 3 entre 26.27, para el oxígeno 2.1 entre 26.27 y para el nitrógeno, perdón, es 19.17 entre 26.27. Y tenemos las respectivas fracciones molares de cada uno de los productos. ¿Ok? También repasando un poquito el tema de las mezclas con la fracción molar. Ahora vamos a calcular el número de moles, pero del combustible. Tenemos 1 kilomol de alcohol etílico y 5.1 kilomoles de aire. El aire está formado por oxígeno y nitrógeno en las cantidades respectivas, unitarias. En este caso, 1 oxígeno, no me canso de repetir, y 3.76 de nitrógeno, que eso nunca va a cambiar. ¿Ok? Y si yo sumo la cantidad de kilomoles de aire, ¿verdad? Esa cantidad unitaria, que ya sabemos que va a ser siempre de 4.76, la multiplico por la cantidad de aire realmente que está ingresando. Por lo tanto, nos da como resultado que tenemos 25,28 kilomoles de alcohol etílico, de combustible. Ahora, la fracción molar
de los reactivos, en este caso combustible y del aire, es igual para el combustible 1 kilomol entre el número total de kilomoles y del aire son 24.276 kilomoles, o sea, 5.1 por 4.76 dividido entre la cantidad total de número de moles de la mezcla, para tener respectivamente una fracción molar de 0.0395 para el combustible y de 0.9602 para el aire como fracción molar. Nos pedían también calcular la masa de agua y el oxígeno contenido en los productos por unidad de masa de combustible. Entonces, vamos a dividir la masa de agua entre la masa de combustible, donde masa es igual a número de moles por masa molar. Entonces vamos a buscar la masa molar del agua y del alcohol etílico respectivamente, que acá las tenemos. Por lo tanto, ¿cuántos kilomoles tenemos de agua? 3 multiplicado por la masa molar, tenemos la masa de agua. Por o dividido entre la masa total del alcohol etílico. Okay, que está multiplicado por 1, ¿verdad? Que no se coloca, que sería el número de moles por la masa molar. Nos da como resultado que tenemos 1.174 kilogramos de agua por kilogramo de combustible. Ok. Igualmente para el oxígeno. ¿Cuánta es la relación de oxígeno por unidad de masa de combustible? Del oxígeno tenemos en los productos 2.1 número de moles por masa molar del oxígeno dividido entre la masa del combustible. Nos da como resultado que tenemos una relación de 1.461 kilogramos de oxígeno por kilogramo de combustible o de alcohol etílico. Y por último nos piden el AC, relación aire-combustible. Multiplicamos la masa del aire, ¿verdad? Que tenemos que va a ser el número de moles por la masa molar del aire multiplicado por 20, el número de moles total multiplicado por la masa molar del aire, dividido entre la masa del combustible, que igual ya la habíamos calculado, 1 kilomol por la masa molar del combustible. Tenemos una relación de aire igual a 15.26 kilogramos de aire por kilogramo de alcohol etílico. ¿Ok? Igualmente, con esta relación podemos definir si tengo N cantidad de combustible, cuánta cantidad de aire necesito para quemar ese combustible. Muy bien. ¿Dudas, consultas?